ayuda a Dios para dar este mensaje. Oremos. Dios, estás en los cielos, te agradezco porque ya estamos pasando un buen sábado, porque está aquí delante y luego nuevamente tu ayuda para que tú puedas dirigirme e inspirarme para poder dar el mensaje de esta mañana. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Entonces, así un poco para introducir, me gustaría así introducir un poco con una anécdota para entrar en calentamiento, por así decirlo. Entonces, yo en general así estos últimos meses, pues comencé, estuve estudiando traducción e interpretación de inglés y francés en la Universidad de Vigo, en el primer año, en concreto el primer semestre. Entonces, a mí me pasaba que como tenía que ir a estudiar en otra ciudad, pues tenía que levantarme temprano para coger el tren, irme, luego a la noche, a la tarde-noche, coger el tren para volver a casa y esperar que luego me fueran a buscar mis padres para llevarme a casa. Y al principio pues lo sobrellevé bien, llevaba bien pues más o menos mi vida espiritual, andaba pues no descuidaba el estudio de la Biblia y la oración, llevaba mi Biblia en la mochila, si no tenía tiempo para estudiarla antes de salir de casa buscaba un sitio para estudiarla al mediodía o cuando tuviera algo de tiempo, pero luego poco a poco, especialmente a partir de cuando llegaron los exámenes y todo eso, pues poco a poco me vi más absorbido por la rutina, de tal manera que descuidé muchos aspectos de mi vida, en concreto el espiritual, y también pues recaí en algunos malos hábitos, como dormirme tarde, cenar fuerte, y eso pues al final me fue desgastando más hasta que pues llegas a estar muy cansado, muy agotado, con muchas cargas. Entonces yo muchas veces pues me paraba a pensar en cuál es el propósito de la vida, a dónde estoy yendo con las decisiones que estoy tomando. Y creo que para comenzar, es una pregunta que me gustaría que cada uno de vosotros pues reflexionarais en vuestra mente. ¿A dónde estamos yendo con nuestras decisiones? ¿En qué ocupamos nuestros pensamientos? ¿De qué hablamos más? ¿De qué es lo que realmente pues buscamos en esta vida? Y así meditando en todo esto durante semanas realmente, pues me he dado cuenta de que así resumiendo, el propósito por el cual fuimos creados es ser amados y amar. Entonces en esta predicación vamos a ver el amor de Dios y básicamente el verdadero amor. Cómo hemos sido amados y cómo podemos amar verdaderamente. Entonces, para comenzar, me gustaría, ya Tracy leyó así un poco la introducción de 1 Corintios 13, y así para contarle un poco el contexto de esta epístola, es que aquí el apóstol Pablo está hablando a los corintios justo antes habló acerca de los dones espirituales, de que la iglesia pues no todos tenemos que hacer lo mismo, todos tenemos pues distintos dones, pues cosas que se nos dan bien, algunos que pueden cantar, otros que pueden predicar, otros que pueden ayudar a los pobres, otros que pueden pues dar palabras de ánimo, etc. ¿no? Todos tenemos distintas funciones y todos tenemos un mismo propósito, pero lo que realmente nos une, lo que realmente pues hace que todo tenga un sentido es el amor. Entonces es por eso que Pablo les dice de que ahora yo os muestro un camino mucho más excelente. Y luego les dice parafraseando por no repetir los versículos, les dice en 1 Corintios 3, de 1 al 3, de que si yo tengo conocimiento, de que si yo hago tal cosa, pero no tengo amor, ¿de qué me sirve? Entonces, por ejemplo, si nosotros como cristianos que vamos todos los sábados a la iglesia, pero no tenemos amor en nuestras vidas, no vivimos lo que creemos, no amamos a nuestro prójimo, no amamos a Dios,
no hacemos las cosas con la motivación correcta, incluso podemos dar cosas a los pobres o incluso hacer cosas grandes por ayudar a otros, pero si no tenemos la motivación correcta, si no estamos movidos por el amor de Dios, eso es inútil, porque lo estamos haciendo para nuestra propia gloria, para nuestra propia jactancia, o también con una motivación incorrecta y mala. Entonces, el amor al final es lo que es la esencia del Evangelio y es la esencia de la vida cristiana. Y el amor implica también pasar tiempo o disfrutar de tiempo con las personas con las que amamos también, además de, evidentemente, si amamos a Dios, para dedicarle tiempo a Él. Y si nosotros descuidamos el estudio de la Biblia y la oración, no estamos realmente amando a Dios, tenemos un conocimiento superficial de Él. Entonces es muy importante que podamos pues amar a Dios y podamos tener el amor de Dios no solo presente, pues por ejemplo un día a la semana, 2 sábados o en un momento concreto, o que no basta eso un conocimiento de la Biblia. Si no tenemos amor, todo eso es inútil. Lo que debe primar es que vivamos con amor, amando y siendo amados todos los días de nuestras vidas. Y así es como pues creceremos en la vida cristiana. Ahora a continuación vamos a leer 1 Corintios 13, 4 al 8 para describir un poco cómo es el amor o qué es el amor, porque hemos explicado la necesidad un poco del amor y por qué es tan importante, pero realmente ¿qué es el amor? ¿En qué consiste? Y es un poco sorprendente, pero el amor en sí es lo contrario al pecado, al mal. Vamos a ver esto a continuación y vamos a ver 1 Corintios 13, 4 al 8. ¿A alguien le gustaría leer? ¿El 4? Al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Gracias, ¿qué tal? Bueno, voy a leerlo de nuevo y voy a irlo contando. Entonces dice, el amor es sufrido. Y luego en el versículo 7 dice, todo lo sufre. Todo lo soporta. Por lo tanto, podemos decir que el amor está relacionado con la resiliencia, con la capacidad de soportar los momentos difíciles, las crisis, las pruebas. El amor no depende de las circunstancias, no se esfuma o no desaparece por cualquier cosa. Muchas veces nosotros, como seres humanos, que tenemos una naturaleza que atiende al mal, que luego vamos a ver un poco en detalle, pues amamos imperfectamente. Muchas veces, si nos hacen mal, tendemos a tener rencor o a odiar o a tener malos pensamientos contra una persona. O también, dependiendo de las circunstancias, si nos va bien, pues podemos estar así amando más a las personas. O si nos va mal, o si estamos en momentos difíciles, pues como que ese amor se enfría muchas veces. Entonces, una de las características del amor es que está en todo momento y que tiene esa capacidad de resiliencia, de soportar las tormentas de esta vida y de permanecer firme. Luego dice, el amor es benigno. O sea, el amor está muy relacionado con la benignidad. Yo también añadiría además, con la misericordia. También. Cosas que suceden en el mundo. La injusticia. Por eso dice, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. El amor
no se va a gozar, no se va a alegrar porque si tenemos verdadero amor, no nos vamos a alegrar por las cosas malas o no vamos a alegrarnos por las injusticias que hay en este mundo, sino que nos vamos a alegrar de todo lo justo, de todo lo puro, de todo lo amable y de todo lo verdadero. Y luego sigue diciendo, el amor no tiene envidia. Si nosotros amamos de verdad, si tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, no vamos a andar codiciando o teniendo envidia de lo que tenga el otro o envidiando tener una posición más alta. Recordemos la caída de Lucifer. Su pecado comenzó por la envidia que tuvo de la posición de Cristo, de que él quería ser adorado también, de que él quería participar de los consejos de Dios, quería una posición más alta, y eso lo llevó a la caída, y eso produjo en él pues también el orgullo. Entonces aquí podemos ver también una contraposición entre el amor y el mal. Y luego sigue diciendo, el amor no es jactancioso, o sea, como decía, y no se envanece. El amor si tenemos verdadero amor, no nos vamos a jactar de lo que hacemos. Todo lo que hacemos vamos a recordar que Dios nos ha ayudado, que es todo para honra y gloria de Dios y no para nuestra honra y gloria. Además de que no se envanece, o sea, no nos vamos a enorgullecer, vamos a tener en misma estima a todos, no nos vamos a creer superiores a los demás por tener tal cosa o saber tal cosa u otra. Entonces el amor no tiene ni orgullo ni jactancia. Y luego, bueno, por ello podemos concluir que el amor es humilde. Una característica del amor es la humildad. Si no somos humildes, no tenemos el amor de Dios. Y es por eso que es muy importante que desarrollemos la humildad en nuestras vidas con la ayuda de Dios. Luego sigue diciendo, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. Definitivamente el amor no es egoísta. Si tenemos verdadero amor, no vamos a buscar nuestro propio provecho, sino que vamos a buscar el de los demás. Vamos a buscar que los demás estén felices, que los demás no sufran, que los demás no padezcan necesidad. Y es por ello que por ejemplo, pues, por mencionar un ejemplo, en 1 Juan 3, 17 al 18, creo que es eso, es un momento que quiero corroborarlo. Sí, 3, 17 al 18. Si nosotros vemos a alguien que tiene necesidad y tenemos verdadero amor, no vamos a ser indiferentes a esa necesidad. ¿Alguien podría leerlo? 3, 17, 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Que así sea, que si tenemos el amor de Dios, que no sea solo que salga algo que digamos yo amo a Dios o amo al prójimo, sino que se manifieste en nuestra vida con la ayuda de Dios. Entonces es muy importante eso, de que no busquemos nuestro propio beneficio, porque en este mundo pues lo que se busca es nuestro propio beneficio, exaltarnos a nosotros mismos y no pensamos antes en nuestro propio provecho que en el de los demás, a pesar de que a veces pues podamos preocuparnos primero por nosotros mismos y luego por los demás, pero el verdadero amor es un amor en el que no hay egoísmo. Y sigue diciendo, no sé, en 1 Corintios 13:5, seguimos continuando ahí, dice, no se irrita, el amor tiene dominio propio, tiene mansedumbre, no cambia de parecer o de actitud por cualquier cosa, por cualquier circunstancia. Entonces no va a decir palabras deshonestas, no va a enfadarse de tal manera que pueda herir a una persona, sino todo lo contrario. El amor al final es lo que nos sana, es lo que realmente necesitamos. Y sigue diciendo en el versículo 5, no guarda rencor.
esta es un poco impactante porque sinceramente yo creo que todos nosotros es muy fácil que aunque sea un pensamiento, pues que pensemos mal de alguien o de incluso personas que queremos que vamos a pensar mal o que por una cosa pues vamos a tener rencor por una cosa y no lo guardamos, haciendo de eso una carga de la que solo Dios puede librarnos. Y esta es una característica que noto mucho. En el mundo en el que vivimos hay mucho rencor. Hay personas que no se ven en años, hay personas que no se hablan en años por errores que han cometido entre ellos, no se perdonan. Entonces lo que necesitamos, el rencor está relacionado con que nosotros nos perdonemos unos a otros y sobre todo también que acudamos a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Entonces es muy importante que nosotros no tengamos rencor entre nosotros e incluso como iglesia. Y esto es muy importante porque al final el rencor es la falta de una buena comunicación. Y toda buena comunicación, porque esto incluso lo vi un poco en la universidad, pues tiene como base que nosotros aprendamos a escuchar de verdad. Muchas veces hay malentendidos o hay rencor o otras situaciones pues un poco vergonzosas o que se podían evitar por una falta de aprender a escuchar, de una escucha activa. No nos escuchamos a nosotros mismos y muchas veces nos guardamos las cosas y no las decimos. Y entonces si luego pues le echamos la culpa al otro, ¿por qué no deciste esto? Por lo cual lo otro y tal. Entonces pues es muy importante eso, que tengamos una buena comunicación entre nosotros, porque al final, como dije antes, en el verdadero amor pasamos tiempo juntos, y si pasamos tiempo con la persona a la que amamos, pues vamos a hablar, no vamos a guardarnos nada, no vamos a mentirnos ni decirnos cosas pues deshonestas. Luego continuando, para acabar la descripción del amor, en el versículo 7 dice: todo lo cree, todo lo espera. Aquí en el de todo lo cree, no dice que creamos cualquier cosa, dice que hay que tener el contexto de que cree todo lo que viene de Dios. O sea, el amor al final implica fe. Y no solo fe, sino que también implica paciencia. La fe implica no se cumple al instante. Entonces tenemos que tener paciencia y saber esperar las promesas de Dios y también saber esperar otras muchas cosas. Entonces el amor es paciente. Y luego el versículo 8 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Todo lo que hay en este mundo es vanidad, es como el humo. Está en un momento y se disipa. En cambio, el amor de Dios es lo que realmente permanece. Y si permanecemos en el amor de Dios, vamos a permanecer en ese amor hasta el fin. Vamos a permanecer en ese amor por toda la eternidad. Y vamos a apoyar lo que las profecías y todo el conocimiento de la Biblia que nos revelan a Dios ya no van a hacer falta, porque ya veremos a Dios cara a cara. Ya podremos estar con Él por la eternidad y conocer aún más de su amor. Ahora me gustaría que leyéramos Romanos 13, 8 al 10. Confirma pues en que el amor pues es la esencia de la ley de Dios. ¿Romanos 13, 8 al 10. 13? Sí. Y luego otra persona que lea 1 Juan 3, 4. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Sí, eso es lo que justo había comentado antes, era Romanos 3. Ah, perdón. Sí. ¿Romanos cuánto? 13, 8 al 10.
Y luego otra persona que lea luego después, 1 Juan 3:4. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y el 10? Perdón. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahí ya está todo dicho. Y ahora 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hermanos, ahora quiero que veáis un poco todo esto tan importante. El amor, entonces, por lo que hemos leído, es el cumplimiento de la ley, o sea, es la esencia de la ley. Si guardamos la ley de Dios, los 10 mandamientos, vamos a amar verdaderamente, vamos a tener el amor de Dios. No vamos a querer hacer el mal. Entonces, el mal o el pecado es la transgresión de la ley. El mal o el pecado implica dejar de amar verdaderamente. Implica todo lo que hemos hablado antes. Orgullo, egoísmo, envidia, codicia. Podríamos añadir también mentira, odio, rencor, todo eso. Entonces es muy importante que definamos muy bien qué es el amor y qué es el pecado o el mal, porque son contrarios. Y ahora vamos a ver un poco cómo se ha manifestado este amor en nuestras vidas, cómo Dios nos ha amado. Pero antes de continuar, me gustaría que fuerais reflexionando en lo que hemos visto y fuerais reflexionando en: ¿amamos de verdad? ¿Estamos amando de verdaderamente? ¿O estamos siendo movidos muchas veces por el egoísmo, el orgullo, la envidia y todo esto que he mencionado antes? Ahora, para continuar, vamos a leer Filipenses 2, 3 al 7. Entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí vemos un llamado a que tengamos un mismo propósito, estemos unidos como iglesia en el amor de Dios. Que no estemos, pues, como luego dice, nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Que no estemos haciendo las cosas con motivaciones de rivalidad, por vanidad, o sea, por exaltarnos a nosotros mismos, o por querer, pues, adulación, que nos adulen. Mira qué bien, pues, hiciste esto, o cuán bueno eres, todo eso no es bueno si no damos la gloria y honra a Dios. Y luego también es que todo lo que hagamos, o sea, el amor implica humildad, como mencioné antes, que todo lo que hagamos que sea con humildad, que estimemos a los demás como que son superiores, o sea, que no nos estimemos superiores a los demás, sino que estimemos a los demás superiores a nosotros. O sea, esto es un concepto un poco radical para nosotros, que no nos gusta humillarnos. Pero esto lo vemos en Cristo. Y luego también, luego lo vamos a leer. Luego también en el versículo 4 dice: no busquéis vuestro provecho, sino el de los demás. O sea, el amor, además de humilde, es abnegado, desinteresado. O sea, que no buscamos nuestro propio provecho, que no buscamos que hagamos tal cosa y luego no pidamos algo a cambio, sino que hacemos todo de manera desinteresada, por amor a los demás, independientemente de que los demás nos hagan daño, nos odien, nos tengan rencor, o incluso no nos devuelvan lo que les hemos hecho.
muchas veces nosotros somos interesados, hacemos todo por un interés, o a veces si hacemos algo bueno a alguien, luego cuando estamos en dificultades se lo reclamamos y tendemos a eso. Entonces es muy importante eso, que todo lo que hagamos sea para buscar el provecho o la alegría de los demás, no nuestro propio. Porque al fin y al cabo, si nosotros vemos a los demás felices, nosotros también estaremos felices. Pero si nosotros buscamos nuestro propio provecho, siendo egoístas, al final vamos a acabar amargados, al no verse satisfacido nuestro egoísmo. Luego, esto todo lo vemos en Cristo Jesús, cuando Él vino a esta tierra. Pablo dice de que, así parafraseando el versículo 5 de Filipenses 2, de que haya pues en vosotros este sentir, esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. O sea, que tengamos ese por así decirlo, carácter o esencia que tuvo Cristo. Y aquí te lo describe cómo Cristo manifestó este amor. Dice así el versículo 6. Él, siendo en forma de Dios, siendo divino, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Parémonos un momento a pensar en tal amor tan grande que Cristo vino a esta tierra dejando pues la comodidad, entre comillas, del cielo, donde era alabado por los ángeles, para venir a este mundo donde hay muerte, maldad, dolor, venir y humillarse, humillarse a ser como uno de nosotros, teniendo nuestras propias necesidades, e incluso también siendo tentado, aunque Él nunca pecó. La tierra sería para ser servido, pero no. Cristo vino para servir, para que nosotros pudiéramos, como vamos a ver más adelante, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna y podamos también disfrutar de este verdadero amor. Vamos a continuar y vamos a leer así un versículo así un poco conocido, que es Efesios 2, 1 al 5, que me gustaría que alguien pudiera leer, que nos habla un poco de cuánto nos ha amado Dios y de nuestra situación como pecadores. Efesios 2, 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, apreciemos el inconmensurable amor de Dios. Nosotros, siendo no voy a leer otros versículos acerca de esto, pero de cómo nosotros somos esclavos del pecado, pero nosotros siendo esclavos del pecado, del mal, que no podemos dejar de hacer el mal por nosotros mismos, pues tenemos una tendencia que tiende al mal, una tendencia moral que tiende al mal. Entonces, siendo esclavos de esto, siendo nosotros malos, Dios nos ha amado tanto, ha tenido tanta misericordia de nosotros, que envió a su Hijo unigénito para que nosotros no muriéramos ni permaneciéramos esclavos del mal y del dolor, sino que pudiéramos disfrutar del amor y sobre todo que pudiéramos tener vida eterna. Él nos ha amado tanto aún siendo pecadores, y Cristo murió por nosotros llevando nuestros pecados, la culpa por nuestra maldad,
para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. A mí me gusta mucho una cita que describe bastante bien esto, de una cita del Conflicto de los Siglos, que habla de alguien que no sé si era un cura o un sacerdote católico que descubrió el verdadero evangelio leyendo la Biblia. Y él, cuando descubrió esto, pues sintió tan gozo que describió el evangelio de una manera muy poética. Me gustaría leer esta cita porque es bastante descriptiva y nos hace pensar mucho. Está en el Conflicto de los Siglos, en un capítulo que trata acerca de la Reforma en Francia. Vivió en el siglo XVI, más o menos en la época de Lutero, y se llamaba Lefebvre. Y dice así, un párrafo, dice, refiriéndose a los misterios de la redención, exclamaba Lefebvre: «Oh grandeza inexpresable de este cambio! El inmaculado es condenado y el culpable queda libre. El bendito carga con la maldición y el maldito recibe bendición. La vida muere y el muerto vive. La gloria es envuelta en tinieblas y el que no conocía más que confusión del rostro es revestido de gloria». Tremendas imágenes. Cristo, pues siendo justo, no siendo pecador, murió por nosotros que éramos culpables. Cristo, que era la luz, y nosotros que estamos en tinieblas, vino a este mundo de la oscuridad para alumbrarnos con su gloria, para que tuviéramos vida eterna, y no solo eso, sino también para que limpiarnos de toda maldad y pudiéramos volver a tener el carácter con el que fuimos creados, ese carácter pues de amor del que hemos hablado. Y no solo eso, sino también de que Él, siendo la vida, murió por nosotros que estábamos condenados a la muerte por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos vivir. Creo que este recurso literario se llama oxímoron, que es por así decirlo, un poco contradicción, pero es tremendo. No podemos comprenderlo completamente ahora mismo, pero lo iremos comprendiendo más y más durante toda nuestra vida y luego durante toda la eternidad, acerca del amor de Dios. Y ahora, para continuar con el amor de Dios y ya ir acercándonos a la última parte de este sermón, vamos a leer 1 Juan 4, 9 al 11. El apóstol Juan es conocido como el discípulo del amor y habla mucho sobre el amor. No vamos a leer todo lo que dice, pero me gustaría destacar, a mí me destacaron estos versículos. Vamos a leer, seguimos desde el 9, pero vamos a leer desde el 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, lo que mencioné antes. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, o sea, como sustituto, como Él pagó nuestra culpa y nuestra condenación. Luego sigue diciendo: amados, si Dios así nos ha amado, Dios nos ha amado tanto, también debemos amarnos unos a otros. O sea, si nosotros apreciamos el amor de Dios, no solo vamos a amar al que tanto nos amó, sino que vamos a querer amar también a nuestro prójimo. Vamos a querer todo lo que dije antes, lo vamos a querer para nuestro prójimo. Y también es muy importante darnos cuenta de esto y preguntarnos: ¿conocemos realmente a Dios? ¿Pasamos diariamente tiempo con Él? ¿Vivimos lo que creemos? Porque
Aquí dice muy concluyentemente, dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios. Si nosotros tenemos odio y rencor contra nuestro hermano, no tenemos el amor de Dios en nosotros todavía. Entonces es muy importante esto. Y si nosotros vamos conociendo a Dios por medio de la oración y por medio de su palabra, y la vamos poniendo en práctica, al fin, y contemplamos más el amor de Dios, la consecuencia directa de eso va a ser que amemos a Dios y a nuestro prójimo. Y ahora, para también, ahora aquí también se habló de un término que en el versículo 7 de que dice de que todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Qué significa ser nacido de Dios? Esto se relaciona con el nuevo nacimiento del que habló Jesús a Nicodemo en Juan 3. No vamos a leerlo porque ya vamos creo que un poco cortos de tiempo, pero sí que me gustaría que si tuvierais tiempo pues meditarais también en nuestra historia también. Entonces Nicodemo pues fue a Jesús de noche, no quería ser descubierto por la clase dirigente y Jesús le habla de la salvación y de la vida eterna, y le habla de que nosotros necesitamos nacer de nuevo. Hemos visto que nosotros somos esclavos del pecado, tenemos una tendencia al mal y nosotros por nosotros mismos no podemos producir el amor, no podemos amar verdaderamente. Entonces necesitamos la obra de un poder de lo alto. Y es por eso que Jesús le dice a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Entonces Jesús le habla a Nicodemo del nuevo nacimiento y cómo el nuevo nacimiento consiste en que recibamos, en que por el poder del Espíritu Santo nuestra vida es transformada, para que vayamos abandonando el pecado o el mal y vamos reflejando cada vez más y más el amor de Dios. Esto podemos ver, esto es también muy importante y también es así muy profundo y lo describe un poco 2 de Corintios 3:18, que es el principio de la contemplación. Según vamos contemplando más el amor de Cristo, según vamos pasando más tiempo con Cristo, más semejantes vamos a ser a Él, más vamos a reflejar su amor, y al ser transformados por la obra del Espíritu Santo. ¿Alguien puede leerlo? 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu Santo. Sí, así es, este versículo ya lo explica muy bien. Es muy importante eso, que miremos, contemplemos el amor de Dios. Y según vayamos contemplando más el amor de Dios, según vayamos más conociendo a aquel que tanto nos amó, más nos vamos a imbuir más de ese amor y más a salir caudales de ese amor, como decía el primer himno que cantamos, el 53. Entonces es muy importante eso. Y además también es muy importante recalcar que vamos siendo transformados en gloria en gloria. No somos transformados de un día para otro, sino que vamos siendo transformados día a día. Es algo diario, es algo que marca toda la vida. Es por eso que la vida que podemos amar un día, podemos tener el amor de Dios un día, pero si no permanecemos en Dios, desaparece. Es por eso que es día a día. Es por eso que no podemos vivir de las experiencias del pasado tampoco. Y ahora vamos a leer una cita que describe muy bien esto, que a mí me gustó mucho y me impactó mucho cuando la leí por primera vez, que está en el Deseo de todas las gentes, en lo que comenta Ellen White acerca de la historia de Nicodemo y del nuevo nacimiento. Entonces, esta está en la página, en el capítulo del 17 de Nicodemo, del Deseo de todas las gentes, que trata acerca de la vida de Jesús. Y
en la página 144 del de otras gentes que tengo en casa, ¿no? Está ese párrafo. Ahora voy a buscar porque esta versión es un poco diferente en cuanto a la numeración de páginas. Un momento. Vale, aquí está. Entonces, la obra del Espíritu es como el viento, que no vemos cómo nuestra vida es transformada. Sin embargo, los efectos se ven y se sienten, lo van a notar las personas a nuestro alrededor. Y dice así la cita: aunque el viento mismo es invisible, produce efectos que se ven y se sienten. Así también, la obra del Espíritu en el alma se revelará en todo acto de quien ha sentido su poder salvador. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. O sea que es muy importante que nos entreguemos completamente a Dios, que estemos dispuestos a renunciar a todos nuestros malos hábitos, a todas nuestras maldades. Y sigue diciendo: los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado, las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contiendas. El gozo reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por fe el alma se entrega a Dios. Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Cuán maravilloso es pues nuestra redención, nuestra santificación. No solo abarca pues las acciones exteriores que podamos hacer, el amor de Dios, sino abarca incluso nuestra más profunda pues naturaleza moral. Es por eso que necesitamos un nacimiento. No solo tenemos que hacer un cambio exterior, sino primero tener un cambio interior para que luego eso se refleje en lo que hagamos exteriormente. Y eso abarca nuestros pensamientos, nuestras palabras, etc. O sea, vamos a ir pensando más acerca del amor de Dios, vamos a pensar en todo lo puro, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo que es edificable, y vamos de lo que pensamos, luego vamos a hablar, y luego de lo que pensamos y hablamos, luego vamos a hacer. Y luego entonces vamos a ir como que dando un fruto, de que podríamos describir que es el fruto del Espíritu. Y vamos a leer luego para ir concluyendo Gálatas 5:22 al 24. ¿Alguien podría leer? Gálatas 5:22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces aquí vemos un poco el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que se denomina fruto del Espíritu. Y abarca, el principal es el amor, por así decirlo, ya lo pone el apóstol Pablo del primero. Entonces, si nosotros tenemos el amor de Dios, vamos a tener sobre todo fe, vamos a tener dominio propio, mansedumbre, vamos a tener templanza, y vamos a desarrollar también paciencia, vamos a tener paz, una paz que no vamos a andar preocupados por las cosas que sucederán, porque andaremos confiados en el cuidado de Dios. Y no vamos a andar preocupados por qué voy a hacer mañana, qué tengo que hacer, sino que vamos a tener la fe de que Dios nos ayudará, de que Dios nos cuidará o de que se hará la voluntad de Dios. Entonces, y sobre todo, el amor es la clave para ser verdaderamente felices. Si nosotros amamos verdaderamente, vamos a tener gozo, vamos a ser verdaderamente felices, y ese gozo no solo
y ese gozo se va a contagiar a todas las personas con las que nos rodeemos. Y así también, pues el Evangelio será predicado al mundo entero, cuando las personas, pues, cuando el amor de Dios sea manifestado a todo el mundo. Y no solo eso, sino que el pueblo de Dios, pues, la iglesia, pues, cuando desarrolle este fruto, cuando esté este fruto maduro, Cristo vendrá a buscar a su pueblo que le ha amado, que le ha conocido y que, pues, se ha preparado para su venida. Esto, pues, creo que quedará para otra predicación, pero podemos verlo, pues, en la parábola de la semilla, o también, pues, que está en Marcos 4, o también, y esto habría que relacionarlo con la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo en Apocalipsis 14. Y entonces, para ir concluyendo, pues, hermanos, amemos de verdad, no solo de palabra. Contemplemos el amor de Dios. No lo menospreciemos ni lo tomemos, pues, nosotros apreciamos ese amor. Vamos naturalmente a decidir amar a Dios, a creer, obedecerle y cumplir su ley de amor y amar a nuestro prójimo. Vamos a decidir amar a las personas que incluso nos caen mal o a las personas que nos han hecho daño en un pasado. Entonces, ahora para concluir, voy a leer Apocalipsis 3:20, que es la invitación de Jesús el día de hoy. Me dice así: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo, sobre todo, quiere estar con nosotros. Quiere que le abramos la puerta a nuestro corazón, que le contemos nuestros sueños, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, todo. Quiere ser nuestro amigo, y de hecho nos llama amigos si le obedecemos y permanecemos en su amor. Entonces, Él quiere incluso para metafóricamente cenar con nosotros, que Él pues sea partícipe de nuestras vidas, que Él quiere ayudarnos en lo que nosotros no podemos controlar, y sobre todo quiere sanarnos de la enfermedad que por nosotros mismos no podemos curar, que es el pecado, el mal, y para que así podamos estar con Él por toda la eternidad. Él quiere que le conozcamos, que dediquemos tiempo. ¿Cómo le dedicamos tiempo a Dios? Estudiando la palabra, conociendo lo que Él ha hecho a lo largo de la historia, aprendiendo de los errores y virtudes del pueblo de Israel y de los primeros cristianos. Quiere que también aprendemos de Él, que apreciemos su amor en Cristo, y también que conozcamos las profecías y sobre todo el porvenir. Y además, lo imprescindible también es la oración, que hablemos con Dios. No tenemos que orar siempre de rodillas, podemos orar en nuestra mente, en nuestro día a día, cuando trabajamos, cuando estudiamos, incluso cuando estamos en nuestra habitación tristes o desanimados. Dios nos escucha. De hecho, como dijo Carmen en su historia, pedid y se os dará, y buscad y hallaréis. Entonces, para concluir con el mensaje del día de hoy, es que abramos la puerta a nuestro corazón. Cristo está tocando la puerta de nuestro corazón hoy. No tardemos, no dejemos a Cristo para otro día, entreguémonos completamente a Él hoy. Apreciemos su amor y sobre todo dejemos que Él nos guíe. Y es por ello que me gustaría que el resto del día de hoy y durante la semana, pues, que podáis meditar en lo que he dicho hoy, que sobre todo meditéis en cuán gran amor Dios nos ha manifestado en Cristo. La importancia de que podamos nosotros ser partícipes de ese amor, para que el mundo en el que vivimos sea un mundo mejor y así Cristo pueda también venir antes. Amén.